En esta mañana, culto de Navidad, los invito a que puedan buscar en sus Biblias, si la trajeron, y si no la van a poder seguir a través de la pantalla, en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, los versículos que van del 1 al 7, que dicen así, Lucas 2, del 1 al 7. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy quiero predicarle sobre que nuestro corazón es un pesebre. ¿Cómo llegamos hoy al pesebre? ¿Cómo vinimos hoy al pesebre? ¿Qué nos guió para poder llegar al pesebre, donde cantamos en esta mañana que nos íbamos a encontrar con aquel que es el Salvador del mundo? Nuestro corazón es un pesebre. En medio del tiempo que no nos alcanza a cada uno de nosotros, donde corremos para poder lograr llegar y comprar cosas, lo que pensamos que quizás por este tiempo o por algún tiempo más nos ofrecerá felicidad, donde todo está resaltado por luces de colores, por guirnaldas muy bonitas que cada año tratan de superarse, por adornos navideños en las calles, en las vidrieras, donde todo resplandece, donde todo nos cautiva, pero en muchos momentos de este tiempo se nos escapa de nuestra mirada la esencia principal, lo que realmente deberíamos vivir en este tiempo de Navidad. Y Lucas, que recién lo terminamos de compartir, nos transporta realmente al corazón del relato. ¿Y qué resalta Lucas en este relato que recién termino de compartir con ustedes? Nos resalta cómo María y José encontraron, dice, refugio para sus vidas y para el niño que iba a nacer. ¿En dónde? En un establo, en un pesebre improvisado, donde viven y comen ahí, ¿quiénes? Los animales. Es refugio para ellos, para los animales, el establo. Y en ese establo, en ese pesebre, vino a nacer aquel al que nosotros en esta mañana terminamos de rendirle tributo y homenaje con nuestras alabanzas, con nuestra adoración. Ahí, en ese lugar improvisado, en ese lugar sencillo, nace nada más ni nada menos que el Salvador del mundo, el Salvador recién nacido. Y quizás a nosotros nos cueste comprender lo que significa haber nacido en ese lugar y en un establo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos al otro lado. Y nosotros hoy nos tocó, dentro de todo, un día fresco. Pero es normalmente que muchas veces el tiempo de Navidad tengamos mucho calor.
En el tiempo que nace Jesús hacía mucho frío. Y tenemos que pensar cómo se trasladaron para poder llegar hasta ahí. Imaginémonos entonces estar en ese lugar, llegar a ese lugar. ¿Cómo llegaríamos nosotros para encontrarnos con la promesa de Dios? La palabra pesebre. ¿Qué significa pesebre? Dice el diccionario, es un comedero o un espacio donde se alimentan a los animales. Y esta palabra la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías que la pronuncia, en Lucas como lo leímos recién. También la podemos encontrar en otros pasajes de Lucas, la nombra Isaías, nombra el pesebre, y Jesús también en un momento dado nombra el pesebre. A ver, los que estamos acá, que en algún momento hemos conocido el campo o creemos que hemos conocido el campo, porque muchas veces no conocemos todos los rudimentos y de las cosas que suceden a veces en el campo. ¿Conocemos dónde se guardan a los animales? ¿Sabemos qué tipo de cosas hay donde se guardan los animales? Normalmente no son lugares muy agradables. Ahora se los trató de perfeccionar en aquellos campos que los dueños tienen un poco más de dinero. Pero entramos y más de una vez hacemos, ¡qué olor! Y no nos gusta a veces escuchar ese tipo de olores, porque ahí se escucha o se siente o podemos olfatear el olor al pasto, al excremento, al orín de los animales, hasta donde ellos comen, su propia saliva, en el agua donde ellos toman, hace que produzca un olor. Ahora, no dice la palabra de Dios que no había otros lugares. Había otros lugares, pero no había lugar para él en el mesón. Porque todos los lugares estaban ocupados, porque había un censo, era el primero, y todos debían ir al lugar donde se tenían que empadronar. Pero para Jesús no había lugar. Es un lugar inesperado. Si nosotros, antes que conociéramos esta lectura, supiéramos que iba a venir el Salvador del mundo, ¿hubiéramos imaginado esta situación, este contexto donde Él iba a nacer? Seguramente que no. Pero muchas veces, con nuestra mente, con nuestras palabras, juzgamos a aquellos que tampoco esperaban al Salvador, como el pueblo judío, y lo sigue esperando, de la manera que llegó. Y llegó de una manera sencilla y humilde. Y superó todas aquellas expectativas mesiánicas que tenían los seres humanos. En la humildad de un establo, Dios sale al encuentro ¿de quién? Del ser humano. Sale al encuentro tuyo. Cuando leemos en la palabra, Dios sale al encuentro tuyo en la humildad y en la sencillez de un establo. Quiero nombrar algunas cosas sobre qué significa el pesebre de la Navidad. Y quiero que piensen en esto. Del pesebre que les quiero hablar hoy es del corazón de cada uno de nosotros. No la imagen que sí tenemos del pesebre donde nació Jesús, rodeado de la paja, del pasto, y que tenía un lienzo quizás donde lo apoyaron. Del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está el pesebre, el corazón de nosotros en este tiempo para recibir a Jesús? Lo primero que el pesebre significa es que es el mayor misterio de la gracia de Dios. ¿Y por qué el mayor misterio? Lo es, pues, ¿qué hizo el pesebre? ¿Qué hizo posible Dios con el nacimiento de Jesús en ese lugar y de esa manera? Lo primero que los ángeles, dice, descendieron del cielo, y no solamente que descendieron, sino que dieron gloria a Dios. O sea, una imagen que nosotros la tenemos, pero que no la hemos visto, ellos la hicieron palpable en ese momento, en ese lugar, en el pesebre. La gracia de Dios se manifestó de tal manera que los ángeles, sus ángeles,
descendieron para alabar el nombre y glorificar el nombre de su propio Hijo. ¿Y saben dónde van? A un lugar donde estaban la tierra de los pastores, donde convivían normalmente los pastores, que muchas veces eran los marginados de la sociedad, porque vivían permanentemente rodeados de la mugre, porque caminaban por entre medio de la tierra, de los pastos, el viento, el calor, el frío, y ellos tenían que estar, no había un 24 de la noche que no debían cuidar, tenían que estar permanentemente cuidando a los animales. Fíjense, los ángeles bajan a la tierra donde estaban los pastores, los sencillos, los humildes. Dios equipara todas las cosas, hace que su gloria se manifieste en un lugar sencillo y humilde y junta a los dos, a los ángeles, a los pastores, a los magos de Oriente, que venían con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, también en el mismo lugar. Ese es el misterio de la gracia de Dios, que muchas veces nosotros, aún en las respuestas de Dios, cuando le pedimos, no llegamos a comprender con nuestra mente limitada cómo Dios puede estar contestándome esto. Porque es el misterio de la gracia de Dios también para nuestro tiempo. ¿Y saben por qué? Porque en el proyecto de Dios estaba la reconciliación de Dios Padre con el mundo. Porque el mundo se había alejado de Él. Y entonces dice, va mi Hijo. Y la promesa se cumple en medio de su pueblo. A los suyos vino. Y los suyos no lo reconocieron ni lo recibieron. ¿Cómo está el pesebre de nuestro corazón para reconocer en este tiempo la gracia de Dios? Lo segundo que quiero compartir es que el pesebre es un misterio del poder de Dios. Como dije antes, lo divino se hace humano, se hace natural. Una concepción virginal donde no había un encuentro sexual entre María y José. El poder de Dios se manifiesta en María, y María ¿qué hace? Acepta con toda la vergüenza que podía implicarle para ella, estando solamente desposada con José ante la sociedad, acepta lo que Dios le estaba enviando. Y José termina aceptándolo también. Ese es el misterio de la salvación y del poder de Dios. El poder que dice, como cantan los ángeles, que viene a declarar en medio de un mundo convulsionado en la tierra, paz, gloria, dice, en las alturas, y que no permitió que alguien se acercara al pesebre. ¿A quién fue que Dios no permitió que se acercara al pesebre? A ver. No escuché. No sonó. Herodes no se acercó. Pero ¿quién más no se pudo acercar y hacerse visible en el pesebre? Satanás. Fíjense que en muchos otros lugares de la Biblia encontramos a Satanás tentando a Jesús o haciéndose presente en otras cosas. Pero Dios dijo, en esto no va a estar. Él no iba a estar presente porque el poder y la gloria de Dios se iba a manifestar en su propio Hijo. Y no había lugar en el mesón para él. Ese es el misterio del poder de Dios, donde también Dios hizo posible que aquel que vino a destruir, que vino a sacar de nuestra vida la posibilidad de que el Salvador viviera y reinara, tuviera lugar. No tuvo espacio él, pero porque Dios decidió que él no ocupara ningún lugar relevante. Otra de las cosas que muestra el poder de Dios es como cuando se encuentran estando María y Elizabeth embarazadas, cómo dice que en el vientre de Elizabeth se mueve el niño. Y cómo ella nota en ese momento que se le mueve el niño. Los primos, el poder de Dios haciéndose presente en la concepción
y en el nacimiento. Y además, el pesebre es un misterio del poder de Dios, porque ¿saben qué? Ese poder de Dios nos hizo aceptos para ser hijos de Dios. Para que vos y yo seamos hoy hijos de Dios y estemos acá celebrando la Navidad. Yo tengo un concepto. Vieron que todos a veces pensamos como que le damos más importancia a una cosa que a la otra. ¿Qué es más importante, la Navidad o la Pascua? No hay Pascua si no hay Navidad. No hay Pascua, no hay muerte y resurrección si no hay nacimiento del Salvador en medio del mundo. En ese trayecto, Dios permitió que su Hijo naciera, se hiciera por su poder, como cada uno de nosotros, y en su caminar, en su penar, lo llevó a la cruz y le permitió resucitar por vos y por mí. El poder de Dios nos hace y nos hizo hijos de Dios. Lo tercero que quiero compartir es que el pesebre es el misterio que anticipa ¿qué cosa? La eternidad. Los ángeles alababan a Dios dando ¿qué? Dando gloria a Dios, pero incluyen la paz de Dios como motivo de adoración. Y nos hacen también partícipes a cada uno de nosotros como lo hicimos hoy en la adoración a Dios. Tan grande es Dios, cantábamos recién. Canta, le decía, tan grande es Dios. Y lo terminamos de expresar con nuestros labios. ¿Por qué? Porque Dios, por medio del pesebre, anticipó la eternidad. Anticipó que vos y yo tuviéramos lugar, no ahí en ese mesón, sino donde todos los hijos de Dios, aquellos que confiesen que el Señor Jesús es el Señor y Salvador de su vida, van a tener un lugar. Y la empezamos a vivir acá. La empezamos a caminar acá, con nuestras rengueras, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros dones, con nuestros talentos. Ese es el poder que anticipa la eternidad de Dios. Los ángeles cantaron, pero nosotros no debemos olvidar en este tiempo que hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Entonces nosotros también, como cantábamos hoy, tenemos que adorar y alabar a Dios. ¿Qué mayor precio que aquel que lo dio todo, llegando a un lugar humilde, sin lugar para él, y que en el caminar lo rechazaron, que solamente le salían al encuentro los cojos, los paralíticos, los ciegos, los que habían perdido algún ser querido, y algunos no salieron a su encuentro, sino que Él se los encontró y resucitó. Porque Dios siempre sale al encuentro de sus hijos. El tema es nuestra mirada, nuestro corazón, en este tiempo con el pesebre de nuestro corazón, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Saben qué fue adorar a Dios con gratitud y con alegría? ¿Se acuerdan cuando María derrama el alabastro de perfume en los pies de Jesús? No importaba el precio que tenía eso, que era caro. Decidió derramarlo en los pies ¿de quién? De su Señor y Salvador. Ahí derramó ella toda su gratitud, toda su alegría, porque estaba a los pies del Maestro, a los pies del Señor. Hoy estamos acá. Acá hay un pesebre. ¿Tenemos temor de acercarnos? ¿Tenemos temor de que se nos impregnen los olores? Seguimos como cuando tenemos un equipo acá con abrojo que se nos siguen pegando las lucecitas, las guirnaldas, lo que me pueda comprar. ¿Seguimos pensando en eso? ¿O si voy a llegar al mesón ofreciéndole
a mi Señor y Salvador todo lo mejor. Por último, el pesebre también es una señal. Dice en Lucas 2:12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En la región de Belén, donde nace Jesús, era una zona donde había muchas cuevas. Y durante muchos siglos, en esas cuevas, sirvieron como establo para que los pastores cuidaran a las ovejas y las pudieran cobijar ahí, vuelvo a repetir, del frío, de la inclemencia, del calor y de aquellos que querían venir a robarle el ganado. Y esas cuevas, muchas veces, porque tenían como un entrepiso, elegían esos lugares, les servían para que ellos con su familia estuvieran ahí arriba y los animales abajo. Pero tenían que estar vigilantes, porque tenían que turnarse y cuidar, o que no se les salieran del lugar, o que también no les robaran. A pesar del frío, ellos se resguardaban en esos lugares difíciles. Pero en esos lugares difíciles siempre ahí había un pesebre, siempre ahí había un lugar para cuidar, albergar, a pesar de las inclemencias. Esa es la Navidad. La Navidad es Emmanuel, es Dios con nosotros. En medio de familias divididas, en medio de qué voy a llevar o qué no voy a llevar, en medio si me voy a encontrar con alguien que no me trata bien o con alguien que toma algo y después empieza a ponerse mal. Navidad es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y que a pesar de todas las adversidades en las cuales en este año hayamos pasado, Dios se sigue acercando de una manera sencilla para que podamos abrir los ojos y escucharlo con nuestro oído que está ahí. Navidad es Dios con nosotros. Él escogió nacer en una cueva, en un establo, y dormir en un pesebre. Y lo hizo porque el pesebre es señal. Esto os servirá de señal. Pero hay algo más dentro de las señales. El pesebre también es dolor de parto. El pesebre también es dolor de parto. ¿Ustedes se creen que María no le costó llegar a Belén? ¿Ustedes se creen que iba ya a punto de tener familia, que no le costó caminar por el frío, llegar aunque hubiera sido transportada en un animal, arriba de un animal? Muchas veces con las mujeres, cuando terminan de dar a luz, le preguntan si tuvo algún dolor. Sí, pero le dicen, ¿y cómo fue? No puedo explicarlo, ¿no? Y después terminan como no recordándolo. Voy a dar un ejemplo solamente del primer parto de mi esposa. Llegó y tuvimos que esperar unas horas. Y hasta llegar al parto, ella lo pasó parada. Y se refregaba la espalda contra el dintel de la puerta del baño de la habitación. Y no se quería acostar porque decía que tenía más dolores. Llegó un momento que el médico le dijo, te tenés que acostar. Y ella le dijo, no. Dice, porque yo prefiero, no, ahora mando yo, vos te acostás. Y después ahí vino el nacimiento de Evelyn, la primera.
El de Bruno fue todo mucho más rápido, las puertas se abrían con la camilla, no se prendieran primero las luces, casi no llegábamos al nacimiento de él. Vino más introspectivamente Bruno. Pero si les preguntamos a veces, los dolores, en el pesebre también hay dolores. ¿No han pasado dolores en este año? ¿No han pasado circunstancias difíciles? La promesa de Dios no es que no nos va a pasar nada. Dicen, confíen, porque yo he vencido al mundo. A veces cuando presentamos un mensaje donde pareciera que nada nos va a suceder o no, nos van a suceder cosas. Pero ¿dónde está el pesebre de nuestro corazón anclado en este tiempo de la Navidad, del Emanuel, del Dios con nosotros? El mensaje de la Navidad es que aprendamos a colocar a Cristo en el pesebre de nuestros corazones y estar dispuesto a dejarle entrar o seguir haciéndole lugar, no a las cosas que nos separan de Dios, sino a las cosas que nos unen a Él. Termino con esta frase, que no es de la Biblia, que la escribió el escritor inglés Lewis. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Me dijiste que sí. Muy bien, el que escribió una de las crónicas de Narnia. Fíjense lo que dijo. ¿Saben lo que dijo? Hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre algo más grande que el mundo. El corazón de nuestro pesebre puede albergar a aquel que es el más grande del mundo. En este pedacito, algunos lo podemos tener más chiquito o más grande. Podemos albergar al más grande del mundo. Es tu decisión, es la mía y la de aquellos que aún no le conocen, porque siguen buscando en las lucecitas de colores. Que Dios nos bendiga en esta mañana para reconocer cómo estamos delante de la presencia del Salvador del mundo. Amén. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos permites hablar contigo y presentarnos delante de ti sin merecerlo. Gracias, Señor, por tu infinito y gran amor. Gracias, Señor, porque no fuera posible que nosotros estuviéramos hoy aquí si vos no hubieras hecho posible que te acercaras a nosotros como un ser humano, pero ofreciendo a tu propio Hijo, que era Dios mismo, ofreciéndose por cada uno de nosotros y acercándose en su humildad a cada uno de nosotros. Haz que podamos reflejar con nuestra vida un corazón que agrade a Dios, un corazón que lo busque y un corazón que lo deje obrar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.